Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a todos. Es un placer para mí estar frente a ustedes, niños, para poder dar inicio a una clase más de Ven, sígueme. El día de hoy vamos a ver los capítulos de Mosía, del capítulo 7 al capítulo 10. Y vamos a conocer una historia muy fascinante, la historia de una parte del pueblo de Saraenla que se fue a las tierras de Nefi, ¿sí? Y ahí pudieron establecerse. Uh-huh. Vamos a ver a una persona muy importante, vamos a conocer a un profeta muy importante, el profeta Amón, y a un rey también muy sabio, el rey Ligni. Entonces, ¿qué pasaba? Hace 80 años atrás, el rey Benjamín, pues, había mandado, autorizado a un hombre llamado Zenif a que visitara las tierras de Nefi, ¿sí? Entonces esa parte se fue y bueno, ya en el reinado de el hijo del rey Benjamín, el rey Mosía, se le mandó a Amón a que fuera a esas tierras, a ver qué había pasado con esa gente. Entonces, en el momento en que el Amón va a esas tierras, ellos acampan en un lugar y son apresados, ¿sí? Por ese pueblo, por el pueblo de Nefi. Entonces no habían desaparecido, estaban ahí. Y el que lo gobernaba era el nieto de este hombre, de Zenit, ¿no? Llamado Ligni. Entonces el capítulo 7 nos narra la historia del encuentro entre Amón y el rey Ligni. Y hay unos datos muy, muy interesantes acerca de este encuentro. Entonces vamos a verlo muy, muy rápidamente. Me gustaría que pudieran abrir sus escrituras, por favor. ¿Sí? Antes de nada, para esta clase es importante poder contar con su libro de Mormón. ¿Sí? Entonces todos abren sus escrituras y vamos a ver Mosía, el capítulo 7, el versículo 10, ¿sí? Entonces procederé rápidamente a abrir Mosía en la página 7. Entonces, como les explicaba, a Mosía, el capítulo 7 nos narra la historia de este personaje, Amón, y de el rey Ligni. Entonces vamos a leer Mosías 7:10. Dice, y ahora el rey Ligni le preguntaba a Amón por cuál era la razón de la visita, ¿no? ¿Por qué ellos estaban ahí? Entonces en el 10 responde Amón, y ahora deseo saber la razón por la cual os habéis atrevido a aproximaros a los muros de la ciudad cuando yo mismo me hallaba fuera de las puertas con mis guardias. El 11 le dice el rey Ligni, y por este motivo he permitido que fueseis preservados para que yo pudiera interrogaros, pues de otro modo habría hecho que mis guardias os ejecutaran. Os he permitido hablar. Entonces, el rey Ligni estaba muy fastidiado porque no sabía quién era Amón y quién eran estos hombres. Es como si, por ejemplo, alguien extraño intentara visitar nuestra casa, ¿no? Entonces lo consideraríamos como un ladrón, pero no, no era ningún ladrón, sino que ellos venían con un propósito. Ahora, el 12 dice, y ahora bien, cuando Amón vio que le era permitido hablar, fue y se inclinó ante el rey y levantándose otra vez dijo, oh rey, estoy muy agradecido ante Dios hoy día por estar vivo aún y porque se me permite hablar y trataré de hablar osadamente. Dice, porque estoy seguro de que si me hubieseis conocido no habríais permitido que me pusieran estas ligaduras, pues soy yo Amón, descendiente de Saraenla, y he subido desde la tierra de Saraenla para indagar tocante a nuestros hermanos que Senib trajo de aquella tierra. Entonces, como les decía, el rey, sí, Benjamín tuvo a Mosía, ¿sí? Y el rey Benjamín autorizó a el rey a Zenith para que pudieran visitar esas tierras. O sea, 80 años
antes de que este encuentro se sucediera, ¿no? Entonces vemos que eran prácticamente familia y no sabían. Amón y Ligni, ¿sí? Pertenecían al pueblo nefita. Entonces dice, y ocurrió que luego de oído las palabras de Amón, Ligni se alegró en extremo y dijo, ahora sé de seguro que mis hermanos se hallaban en la tierra de Saraenla, viven aún. Y ahora me regocijaré y mañana haré que mi pueblo se regocije también. Entonces, en esa conversación, ellos, bueno, se le desata a Amón de las ligaduras que tenía, porque él estaba amarrado, y más o menos el rey Ligni le explica la situación, ¿no? Que estaban viviendo una situación muy terrible, y en el 15 dice, porque aquí nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas, y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar, y aquí nuestros hermanos ahora nos librarán de nuestro cautiverio, o sea, de las manos de los lamanitas, y seremos sus esclavos, porque es mejor ser esclavos de los nefitas que pagar un tributo al rey de los lamanitas. Entonces la situación del pueblo de Ligni era crítica, estaban siendo esclavizados por los lamanitas. Recordemos esta lucha siempre entre lamanitas y nefitas, ¿no? Entonces era una situación penosa, ¿sí? Muy dura. Pero ellos también reconocían algo, y esto quiero que quede muy en claro, ¿sí? Ellos reconocían que por qué estaban en esta situación. Vamos a leer el 15. Vamos a leer el 15, que es muy importante. Repito, Mosías 7:15. Vamos a leer el 15, bueno, perdón, es lo que hemos leído, y vamos a leer un rato. Varios días después. Sí. Vamos a leer el 19. Ya, miren. Entonces, ellos habían cometido muchas iniquidades. Entonces, es por eso que el Señor había permitido este yugo, ¿no?, sobre los nefitas. Pero el rey Ligni los motiva, ¿no? Motiva a su pueblo y se dirige a ellos. Y vamos a leer el versículo 19, Mosías 7:19. Dice, por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, dice, ¿no? Y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca, y los alimentó con maná para que no padeciesen en el desierto, y muchas otras cosas hizo él por ellos. Entonces dice que el rey Ligni enseña que a pesar de nuestras tribulaciones, nosotros debemos estar agradecidos al Señor. Entonces debemos buscar la manera de poder agradecerle. Entonces hoy en día, por ejemplo, vivimos una época difícil. Estamos encerrados, no tenemos la libertad, ustedes no pueden ir al colegio, ¿no? Nadie puede ir a estudiar, ¿no? Y estamos viviendo una época difícil, pero el Señor a través de CENIT, ¿qué nos dice? Que debemos regocijarnos y recordar que el Señor obra de manera milagrosa. Si ustedes son obedientes, el Señor nos va a ayudar. El Señor los va a ayudar. Entonces dice, al igual que se acuerdan ese hecho importante, donde Moisés abrió el mar rojo y permitió que el pueblo, en Semana Santa habrán visto la película, ¿no? Abrió los mares y permitió que y el pueblo de Israel pasara, ¿no? Entonces el Señor va a obrar de esa manera, va a obrar milagros. Entonces, es muy importante que ustedes puedan mantener la fe en este momento. ¿Sí, niños? Entonces, el 20 dice, y además ese mismo Dios ha traído a nuestros padres de la tierra de Jerusalén y ha sostenido y preservado a su pueblo aún hasta ahora. Y aquí, ahí está lo que le decía, disculpen, está en el 20. Varios días después. Y aquí es a causa de nuestras iniquidades y abominaciones que Él nos ha traído al cautiverio. Entonces el Señor permitió que el pueblo de Ligni pues padeciera esto
a causa de esas transgresiones, ¿no? Esos pecados que ellos tuvieron. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que si nos alejamos del Señor, vamos a recibir mucha tristeza, ¿no? Si ustedes, niños, dejan de hacer caso a sus padres, dejan de obedecer los mandamientos, van a poder recibir muchas cosas negativas. Todo lo contrario, si ustedes obedecen, por ejemplo, es cuando ustedes, por ejemplo, hacen caso al maestro de su escuela, cumplen con las tareas, ¿qué van a hacer? Que van a obtener una buena calificación. Pero ¿qué es lo que pasa si no estudian, no se esfuerzan? Van a poder jalar el año y van a causar mucha tristeza a sus padres. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos los mandamientos y las leyes de Dios para poder obedecerlas, ¿sí? Entonces, es muy importante lo que dice el rey Ligni. Entonces, vamos a leer también el 25 también le sigue recalcando, porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este gran mal les hubiera sobrevenido. Mas aquí no quisieron oír sus palabras, sino que surgieron contenciones entre ellos al grado de verter sangre entre ellos mismos. ¿Sí? Entonces, como les decía, este mal que nosotros tenemos, Dios obviamente no está de acuerdo con estas cosas, pero las permite para que nosotros podamos aprender, ¿sí? Podemos aprender muchas cosas de esta pandemia, de este coronavirus. Podemos aprender el valor de nuestra familia, ¿sí? La unión familiar, y podemos aprender que confiando en Dios vamos a poder salir de estos problemas, ¿sí? Entonces tenemos que tener fuerza, mucha actitud, ¿sí? Y el Señor nos va a bendecir, nos va a liberar de toda carga, ¿no? Entonces, vamos hasta ahí con el con el capítulo 7. Entonces, haciendo un resumen, el capítulo 7 narra la historia de cómo Amón y cómo el rey Ligni se conocen, ¿no? Y cómo Ligni le explica la situación gravísima en la que estaba. Ellos estaban siendo esclavizados por los lamanitas, y el rey Ligni también le dice, ¿no? En los versículos que hemos leído, por qué estaban esclavizados, porque se habían alejado de Dios, porque habían, pues, hecho cosas que no debían, y el Señor había permitido que esto les pasara, ¿sí? Pero que todavía guardaran la esperanza, porque el Señor también es un Dios misericordioso y que Él los va a perdonar. Entonces, la enseñanza de esto es que siempre confiemos en el Señor, que Él puede liberarnos de todo mal, ¿no? Él puede ayudarnos. Entonces, ustedes, niños, sigan esforzándose y orando para que todo les salga bien. Ahora, vamos a leer Mosías 7, Mosías 7:33. A ver, vamos a leer el 33. Ya para terminar Mosías 7, que quede bien claro. Dice, ahora el consejo dice, mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la inteligencia del alma, si hacéis esto, Él de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Entonces, si nosotros nos volvemos a Dios, Él nos va a ayudar, si nos arrepentimos, nos va a ayudar a poder estar en paz con nosotros mismos y a poder ayudarnos a ser mejores. Entonces hay una esperanza, ¿no? Si nos hemos nosotros equivocado. Entonces, ahora niños, una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que necesitamos ayuda? Ustedes como niños, ¿qué cosas necesitan ayuda? Ustedes piensen cada uno qué necesitan ayuda. ¿En qué necesitan ayuda de nuestro Padre Celestial? Uno, ¿cómo podemos demostrar, sería la otra pregunta, que confiamos en el Señor? Entonces, quisiera que cada uno de ustedes piense en una experiencia donde haya confiado en el Señor para poder recibir una bendición. ¿Sí? Sé que todos ustedes tienen una
experiencia relacionada a eso, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya hemos entrado al capítulo 7, que espero que ustedes lo repasen. Ahora vamos a ver el capítulo 8. El capítulo 8 es importante porque nos recalca algo muy importante, la función de un profeta. En el versículo 16 y 17 nos dice que Amón era un profeta, ¿sí? Amón mismo se describe como un profeta. Y dice, y Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener, sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Entonces, un profeta es alguien que nos revela la verdad. Hoy en día tenemos a un profeta. ¿Cuál es el nombre del profeta? Ya ustedes saben. El presidente Russell M. Nelson. Entonces, este es un profeta que nos guía y que nos ayuda a poder recibir, dar revelación a todas las personas, ¿sí? Incluidos ustedes, los niños. Dice, más un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras, y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas y las cosas ocultas saldrán a la luz. Y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer. Y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Entonces, los profetas son, por ejemplo, una luz, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos así, yo no veo nada, y cuando el profeta habla, me da luz. Entonces, eso es muy, muy importante, chicos, ¿sí? Para que nosotros podamos aprender, podamos seguir los consejos de los profetas, ¿sí? Para nuestras vidas. Ahora, el profeta ha dicho que nosotros ayunemos, si es posible, también con la ayuda de sus padres puedan ayunar para que esta pandemia se acabe, que también ha dicho que leamos las escrituras, leamos el libro de Mormón todos los días. Entonces es algo muy importante, chicos, que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces sabemos la función de un profeta, que nos revelan las cosas del pasado, del presente, ¿sí? Y las cosas que están secretas, que nosotros no vemos. Entonces esa es la importancia del capítulo 8. Entonces, espero que esté claro hasta acá. Y vamos a leer el capítulo 9. 9. El 9 nos da un poquito más de claridad, un poquito más de principios. Y vamos a leer el 14. Mosía 9, 14. Dice, porque en el 13º año de mi reinado en la tierra de Nefi, estando mi pueblo abrevando y apacentando sus rebaños y cultivando sus tierras, allá al sur de la tierra de Chilón, vino sobre ellos una numerosa hueste de lamanitas y empezaron a matarlos. Imagínense, estaban ahí tranquilos y los lamanitas vinieron y comenzaron a matarlos, ¿sí? Y a llevarse sus rebaños y el maíz de sus campos. Sí, ocurrió que huyeron todos aquellos a quienes no alcanzaron hasta la ciudad de Nefi y me pidieron protección. Entonces, y aconteció que los armé con arcos y con flechas, con espadas y con cimatarras, con mazas y con hondas, y con cuanto género de armas pudimos inventar, y yo y mi pueblo salimos a la batalla en contra de los lamanitas. Entonces salieron a la batalla, ¿y qué pasó? El 17 narra algo muy importante, dice, sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla con las lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones y salimos con su fuerza, sí, salimos contra los lamanitas. Entonces, ellos dieron la pelea, salieron con la fuerza del Señor. ¿Y qué creen que pasó? Pues obtuvieron la victoria. Y un día y una noche matamos a 3043. Los matamos hasta que los hubimos expulsado de nuestra tierra. Y yo mismo con mis propias manos ayudé a enterrar a los muertos. Y aquí, para nuestra gran pesar y lamentación, bueno, también tuvieron pérdidas, ¿no? Murieron, dicen, muchos de sus hermanos. Entonces, el Señor finalmente se acordó de las súplicas del pueblo, ¿sí? Del INMI, ¿sí? Y el Señor pudo permitir que vencieran a los lamanitas, ¿no? Entonces, vamos a leer
Ya para concluir, Mosías 10, el versículo 10. Sí, el versículo 10 es muy importante. Dice, el versículo 10 dice, y aconteció que salimos a la batalla con los lamanitas, contra los lamanitas, hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas, y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Entonces el rey Ligni también salió a la batalla, aún con su edad, ¿no? Entonces, a ustedes niños, también, aún con su edad, pueden salir a luchar la batalla. Entonces, la batalla que tenemos hoy en día, ¿cuál es? Contra el coronavirus, ¿sí? Entonces nosotros podemos salir a la batalla. ¿Y cómo salen a la batalla? Quedándose en casa, cumpliendo con los mandamientos, las asignaciones de sus padres, respetando a sus padres, ¿sí? Siendo amorosos, tratándose bien con los hermanos, ¿sí? Nada de estar peleándose con los hermanos. Yo sé que es difícil estar ahí todo el día de pronto encerrados, ¿sí? Pero esa es la batalla que nos ha tocado pelear, ¿sí? Si el rey Ligni con su edad avanzada, siendo viejito, pudo pelear la batalla, nosotros también la pelearemos. Ustedes como niños también van a pelear esa batalla. Y seguro que se nos vendrán más batallas, pero vamos a salir airosos, ¿sí? Entonces esto es en resumen estos capítulos de Mosía del 7 al capítulo 10. Entonces recordemos un principio muy importante, que si confiamos en Dios, vamos a recibir plenamente su protección, ¿sí? No importa tal vez las cosas que hemos hecho, los errores, si nos arrepentimos, vamos a ser perdonados y finalmente vamos a vencer. ¿Sí, chicos? Entonces les invito a que puedan hacer eso, ¿sí? Que puedan perseverar, que puedan seguir obedeciendo a sus padres, ¿sí? Y cumpliendo las recomendaciones que nos da nuestro gobierno, ¿sí? Yo sé que pronto ustedes van a volver al colegio, van a volver a la normalidad, y los invito a poder leer, ¿sí? Estos capítulos, ¿sí? No es muy difícil, chicos, pueden hacerlo, ¿sí? Si leen un capítulo, pueden leer un capítulo en 1 hora, ¿sí? O es mucho más que suficiente para que ustedes puedan leer estos capítulos, ¿sí? Entonces, ha sido un placer, espero que hayan podido aprender, ¿sí? El día de hoy esta lección tan importante. Entonces, ¿sí? Aprendamos de Amón, ¿sí? Y aprendamos del rey Ligni también. Entonces, chicos, los invito a que puedan seguir fortaleciendo tus testimonios, y al igual que en días anteriores, yo sé que estamos en la verdad, ¿sí? Y bueno, les comparto con mucho amor esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.